Buenas tardes a todas, todos y todes. Espero que estén bien. Este 25 de septiembre del 2024 estamos por presenciar la conferencia magistral número 4 del Simposio Internacional Emilia Meltrán de Puga, Estudios Históricos sobre Mujeres y Debates de Género, aquí en el Colegio de Jalisco. Y vamos a escuchar al doctor Martín González, con su presentación Notas para una historia política y cultural de la diversidad sexual en México. Les voy a leer su semblanza y después le paso la palabra al doctor. Es doctor en Historia y maestro en Estudios de Género por el Colegio de México, profesor investigador del COLEF, adscrito al Departamento de Estudios Culturales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor de literatura y se ha desempeñado como editor y corrector de estilo en distintas revistas académicas. También ha publicado artículos de divulgación en revistas culturales como la Revista de la Universidad de México y Nexos. Sus líneas de investigación son historias de género y de las sexualidades, culturas y políticas sexuales, movilización y subculturas y contraculturas LGBT+. Forma parte del comité directivo del Seminario Interinstitucional de Historia de Género y de las Sexualidades, coorganizado por el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio Mexiquense, la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 2022 ganó el premio Salvador Azuela a la investigación histórica sobre la Revolución y Postrevolución Mexicana, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. En 2023 ganó el financiamiento a la investigación Alain Berube Memorial Research Stipend, que otorga la LGBT Historical Society. Y pues sin más, les doy la palabra y muchas gracias. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Yuruen, y muchas gracias al Colegio de Jalisco. Es la primera vez que lo visito y estoy muy emocionado de estar acá. Gracias también a la Pedagógica Nacional, gracias al simposio y sobre todo muchas gracias a mi amiga Hilda Monraz que me hizo la invitación a participar en este simposio por elevarme al rango de conferencista magistral, que bueno, vamos viendo, y sobre todo por ponerme en compañía, digamos, de conferencistas, historiadoras que admiro muchísimo. Así que aprecio mucho esta oportunidad y muchas gracias a todas, todos y todas por estar aquí hasta tan altas horas ya de la tarde que se antoja ya irse a tomar un cafecito, una cervecita, irse a dormir. Tengo una presentación que no sé si se pueda controlar desde acá o allí con el teclado es perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, lo que les voy a presentar es en realidad un poco el resultado del fracaso. Esta conferencia en realidad son una serie de reflexiones sobre cómo hacer una historia de la diversidad sexual, si es que tal proyecto es posible. Y es un poco el producto de una propuesta que se me hizo de escribir un breve libro de divulgación sobre historia de la diversidad sexual en México, que acepté pensando que las podía todas, pero resultó ser más complicado. Y el resultado son, pues por lo pronto, unas notas, algunas reflexiones sobre el tema que espero que eventualmente en efecto se conviertan en un libro de divulgación que creo que nos hace falta, aunque ciertamente ya hay algunos textos que se acercan a escribir esa historia de la diversidad sexual en México. Aunque quizás no necesariamente con un tono de divulgación, sino más bien textos especializados, ¿no? Pero bueno, yo diría que investigar y escribir la historia de la diversidad sexual o de la diversidad sexogenérica, para ser más preciso, comienza por reconocer que el concepto mismo de diversidad sexual es el producto de una serie de tensiones históricas. El concepto de diversidad sexual no es en lo absoluto un concepto que sea neutral, que sea transparente. Al contrario, ¿no? Se trata de un uso contingente que lleva consigo una visión del mundo bien concreta y que media inevitablemente entre nosotros y nuestro entendimiento de la realidad, ¿no?
creo que es preciso comprender que se trata de una visión entre varias otras, ¿no? Que están disponibles en los repertorios actuales, que no necesariamente tenemos que compartir como investigadoras e investigadores, pero sí tenemos, creo yo, la responsabilidad de reflexionar sobre su uso, sobre todo en nuestros relatos y nuestras descripciones del género y la sexualidad en el pasado. Ay, no estoy logrando... Ah, con el mouse, ok. Ah, no sé qué hice, pero ahí está. Si bien es cierto que diversidad sexual se ha usado al menos desde mediados del siglo XIX, etapa en la que de hecho identificamos también el surgimiento de algunas de las categorías de identidad sexogenérica, digamos, modernas, como las que ya conocemos, uranista, travesti, transexual, homosexual, etcétera. Lo cierto es que, como señala el investigador sonorense Guillermo Núñez Noriega, su uso en realidad se popularizó bastante en la segunda mitad del siglo XX con el auge del discurso multiculturalista y del respeto y de la promoción de distintas diversidades, ¿no? A la diversidad, por ejemplo, étnica y cultural, a la diversidad lingüística, pues se suma también la noción de la diversidad sexogenérica. Así que, digamos que al margen de los distintos proyectos de emancipación o de transformación social que han contribuido pues a la politización de las identidades sexogenéricas, ya sea en términos de representación de minorías, de liberación de una opresión o de protección de los derechos humanos. La idea misma de diversidad sexual entraña una visión del mundo en la que conviven una gran variedad de expresiones de la sexualidad humana, ¿no? El concepto, por supuesto, ha sido criticado, por ejemplo, por la historiadora Norma Mogrovejo, porque en efecto, la noción de diversidad sexual nos sitúa tácitamente en un mundo en donde coexisten diferentes prácticas, experiencias y subjetividades potencialmente desdibujando o borrando las jerarquías socioculturales que hay entre ellas, ¿no? Así como también potencialmente borrando las múltiples circunstancias en que distintas maneras pues, de existir en el mundo, de existencia sexual, pues son ocultadas, son marginadas o incluso en algunos casos violentamente suprimidas, ¿no? De todos modos, creo que la noción de una realidad, digamos, sexodiversa al margen de esta especificidad histórica tiene capacidad explicativa para el análisis histórico. En tanto que la variedad de prácticas, experiencias y subjetividades sexogenéricas humanas es, me atrevería a decir, un hecho incontrovertible en la historia, al menos en esos términos de variedad, ¿no? Como sabemos, esto no es así para las categorías de identidad LGBTIQ+, que en realidad reflejan formas de existir en el mundo que sí que son históricamente específicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hacer una historia de la diversidad sexual se convierte como tema en una alternativa quizás más honesta y más precisa que la de una historia LGBTIQ+, ¿no? Y también nos permite, por ejemplo, agrupar esfuerzos conceptuales como que son muy recurridos, como los de las homoafectividades, los homoerotismos, los deseos o las pulsiones trans, que son estrategias con las que pues, distintas investigadoras e investigadores han buscado entender el pasado de la diversidad sexual sin imponer los repertorios culturales y pues las categorías de identidad sexogenéricas del presente, ¿no? Sin embargo, como ya advirtió el mismo Núñez Noriega, es común que el término diversidad sexual se convierta en el discurso público en un eufemismo para referirse sin nombrar de manera explícita a esas mismas identidades LGBTIQ más precisamente, ¿no? Es un uso en realidad muy extendido que independientemente de si su propósito es el de digamos, como no incomodar utilizando el lenguaje LGBT, pues se ha hecho como cada vez más recurrente, ¿no? Y creo que pues abundan textos, incluso textos de carácter histórico, con referencias a, por ejemplo, a la diversidad sexogenérica como un adjetivo, como una característica de las personas, como si un sujeto pudiera contener en sí mismo
digamos, la diversidad humana, ¿no? Creo que evitar este tipo de expresiones quizás, digo yo, y es algo que repito muy comúnmente, sea ya casi que una batalla perdida en el terreno, digamos, como de los debates actuales, en los que ya comúnmente se habla, por ejemplo, de personas sexodiversas una y otra vez, ¿no? Un hombre o una mujer sexodiversa es algo que escuchamos comúnmente en las redes sociales, incluso en medios como más formales, en el lenguaje de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y creo que tampoco no es mi lugar ni es mi interés abogar por un uso prescriptivo del lenguaje o por, digamos, el respeto al significado de las palabras, que ciertamente pues pueden mutar con el tiempo y con el uso, pero creo que sí tenemos que ponerle atención al uso de estos conceptos en la historia, sobre todo considerando que la historia de género y de las sexualidades le debe mucho a la reflexión sobre el lenguaje, ¿no? En ese sentido, creo que la historia de la diversidad sexual no debería ser bueno, al menos en el proyecto que yo me planteo, una historia de personas sexodiversas en el entendido de que la diversidad es una cualidad de lo humano, ¿no? En el sentido de que la diversidad sexogenérica incluye tanto a la norma como a la disidencia, ¿no? Sino que más bien tendría que ser una historia de formaciones socioculturales en las que la diversidad sexual, como la entendemos hoy, es ya sea reconocida o rechazada o estructurada o compartimentalizada o interpretada, ¿no? Escribir e investigar la historia de la diversidad sexual permitiría reconocer esas múltiples formas en las que las prácticas, las experiencias y las subjetividades sexogenéricas han hallado sus condiciones de existencia, incluso ante los esfuerzos por ocultarlas, ¿no? Y creo que quizás el principal reto para escribir esta historia sería incorporar la dimensión de la jerarquía de expresiones sexogenéricas que no es tan clara en el concepto de diversidad sexual, ¿no? El poder y la violencia en la descripción de estas distintas formaciones socioculturales, para que no nos quedemos con esta visión quizás un tanto romantizada de un mundo de diversidad sexogenérica, ¿no? Y creo que el concepto de disidencia sexual, que les marco aquí en un ejercicio que hice en Google Ngram, digamos que registra a través de la historia con un corpus las distintas formas, las distintas porcentajes de uso de los conceptos de diversidad sexual y disidencia sexual. Creo que el concepto de disidencia sexual pues se presenta también como una alternativa que pone el acento en dichas discusiones, ¿no? En la dimensión de la jerarquía, del poder, de la violencia, ¿no? Sin embargo, aunque suelen ser utilizadas de manera intercambiable, al menos en español, el concepto de disidencia sexual pues tiene una genealogía distinta, ¿no? Se nutre de nociones Foucaultianas del poder y alude a la sexualidad como un dispositivo de control y disciplinamiento de los cuerpos. Y se nutre también de las políticas y de la teoría queer, que digamos que rechaza, grosso modo, la asimilación al lenguaje, digamos, ciudadano de la diversidad sexual y más bien destaca la capacidad de lo abyecto y de lo extraño en la sexualidad para escapar, para que escapemos, digamos, a las distintas formas de nombrar el comportamiento humano. En la gráfica más o menos pueden ver quizás ciertas inflexiones de los momentos de los que les estoy hablando, ¿no? Bueno, yo no tengo una respuesta sobre la pertinencia, digamos, de un marco conceptual por encima de otro como un proyecto para la historia de género y de las sexualidades, ¿no? Y de hecho, en este mismo simposio conviven, por ejemplo, esta conferencia con una mesa que está planteada en términos de disidencia sexual. Pero yo al menos veo en el proyecto de una historia política y cultural de la diversidad sexual la capacidad para ilustrar una realidad más o menos compleja de avances y de retrocesos, de espacios de libertad que quizás, a mi juicio, no caben en la retórica algo combativa del disenso y de la disidencia, ¿no? Desde mi punto de vista, la noción de diversidad sexual logra incorporar la conciencia de que, por ejemplo, la identidad heterosexual, la binariedad del género y lo que llamamos hoy la norma cisgénero heterosexual,
son todas también una contingencia histórica y que de hecho la norma como tal está también en constante cambio y en constante transformación, ¿no? Aunque ciertamente yo comparto el proyecto político de las disidencias sexuales, me pregunto si investigar y escribir en términos de disidencia sexual la historia no contribuye a perpetuar mitos sobre un constante rechazo a la norma, limitando el análisis de situaciones más sutiles donde, por ejemplo, las categorías contextuales que hacen inteligible lo que hoy llamamos diversidad sexual, pues son como compartidas y aceptadas por sujetos que hayan en ellas un lugar en el mundo que no pasa necesariamente por el disenso, por la disidencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la museidad, que aunque entiendo que la realidad de las muses no es en lo absoluto una panacea, me pregunto qué tan justo es ilustrar la museidad como una disidencia a una norma cuando en realidad hay pues toda una construcción sociocultural en torno a ella, ¿no? O pienso, por ejemplo, en las múltiples anécdotas de desinterés que se hallan en el archivo, por ejemplo, por las movilizaciones liberacionistas de los años 70 y 80 que eran recurrentes, tanto en varones acomodados que suscribían una identidad gay cosmopolita, como por ejemplo también en travestis de sectores populares que no estaban interesadas por la movilización política. De hecho, actualmente el discurso de la disidencia sexual no solo se despliega como una crítica, digamos, a la heteronorma, a la cis heteronorma, sino que también a lo que algunos llaman y llamamos la homonorma, ¿no? Esta especie de conformismo a los estilos de vida LGBTIQ+, que sí se ajustan a los códigos de comportamiento occidentales, ciudadanos, productivos, burgueses, incluso a veces hasta judío-cristianos y tal, ¿no? Entonces la pregunta es si una historia de la disidencia sexual no abarcaría entonces la complejidad de esas experiencias, de las experiencias, por ejemplo, de estas experiencias que parecen desde ese lenguaje como conformistas. Yo creo que con sus limitaciones, obviamente, una historia de la diversidad sexual sí que alcanza a reconocer que la relación entre la norma y la disidencia está en esta transformación constante, en una especie, digamos, como de juego de posiciones, de estas formaciones socioculturales, y reconoce que en los intersticios de estas dinámicas, pues también se constituyen experiencias que aunque no necesariamente pasan a través de la disidencia, pues sí conforman lo que llamamos la diversidad sexual, ¿no? Y ahora bien, bueno, ciertamente los primeros ejercicios explícitos por escribir historias de la diversidad sexual, en efecto, pues surgieron al calor de las movilizaciones liberacionistas lésbico-gay de la década de los 70 en principio, ¿no? Sin embargo, como sabemos, esto no significó escribir una historia necesariamente triunfalista, sino que implicó un cuestionamiento de las múltiples formas en que, en realidad, la cultura se atraviesa en nuestro entendimiento del mundo, construyendo estas relaciones de poder y constituyendo sujetos, ¿no? O sea, la historia que se empezó a escribir en el contexto de esta movilización no fue la de colectivos que se encontraban oprimidos y lucharon por su liberación y ya está, sino que implicó complejizar cómo se constituyó la noción de esa colectividad, la noción de que esos sujetos tenían esa identidad. Y de hecho, justo la propia politización de la sexualidad o la política sexual de la época, de hecho, pues hace eco de profundos cambios epistémicos, digamos, que se dieron con el auge, por ejemplo, del pensamiento postestructuralista, con la renovación de la izquierda en los años 60, desde los 50 hasta los 70, con el giro lingüístico, que fueron cambios que invitaron a repensar la importancia del lenguaje y de la cultura en las luchas sociales, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, creo que ciertamente escribir una historia de la diversidad sexual es una decisión política que tiende a las preocupaciones en su momento de la movilización, de liberación de esa época, pero también es un proyecto que suscribimos desde el presente, responde a un programa político de los investigadores. Sin embargo, más que alinearse a un relato histórico coincidente con ese proyecto,
que sea teleológico o tal que cumpla esas funciones políticas. Más bien me parece que la ruta más productiva es precisamente la de ceñirse a esas transformaciones epistémicas que justamente posibilitaron esa politización y utilizarlas como las herramientas analíticas para comprender la historia de la diversidad sexual, ¿no? Utilizarlas, digamos, para desvelar aquello que la política sexual desveló en la década de los 60 y los 70 sobre su realidad circundante. Eh, digamos, tendría que reconocer la relación, justo por este carácter de transformación epistémica, co-constitutiva de lo político y de lo cultural, ¿no? Por eso el proyecto no es solo de una historia de la diversidad sexual, sino, a mi juicio, tendría que ser una historia política y cultural de la diversidad sexual, ¿no? Aunque ciertamente pueden existir otro tipo de decisiones para historiar, ¿no? Y bueno, además de esto, del énfasis en lo político y cultural, yo sumaría una serie de categorías que me parecen útiles para complejizar el relato histórico. En primer lugar, la experiencia de los sujetos para darle sentido a deseos y prácticas a través de los códigos políticos y culturales de su tiempo. Esto incluye, por ejemplo, los repertorios normativos de la patologización y la criminalización. Recordemos además que experiencia ha sido una categoría útil para la historia de las mujeres y la historia de género en lo general. En segundo lugar, propongo poner atención a la resistencia y la negociación con esos códigos culturales de la época que delimitan la experiencia, dando lugar a lo que en efecto sí llamamos disidencia sexual, pero también a distintos acomodos estratégicos, ¿no? En tercer lugar, sumo la idea de ambiente por digamos, por usar el lenguaje de las subculturas de la diversidad sexual en México, que nos habla de la conformación más bien como de vínculos, de relaciones y de sociabilidades entre sujetos que suscriben, digamos, como la experiencia común, ¿no? Y finalmente yo me referiría también a la movilización de personas y de recursos para transformar la situación de colectivos o de comunidades, abarcando, por un lado, tanto movilizaciones sociales estrictamente hablando, como otro tipo de esfuerzos que no necesariamente logran entrar en ese marco conceptual de las movilizaciones, de las nuevas movilizaciones sociales, ¿no? Y bueno, como ven y como dice el título de la conferencia, se trata genuinamente de notas, de propuestas, pero bueno, creo que sí pueden ser útiles y aunque parecen ilustrar una especie de proceso, en realidad no constituyen episodios de una teleología, ¿no? No estoy pretendiendo explicar una historia de la diversidad sexual en la que primero hay que atender a la experiencia para comprender cómo se conforman las subjetividades, sino que más bien esto está sucediendo constantemente una y otra vez, ¿no? La dimensión de la experiencia y de la resistencia y de los vínculos, e incluso de la movilización cuando no nos referimos a una movilización moderna, en el sentido, digamos, de la ciencia política, como la entiende la ciencia política, es algo que podemos observar en distintos momentos de la historia. Pero bueno, en realidad la periodización sí es precisamente una pregunta pertinente, ¿no? ¿Desde cuándo se puede escribir la historia de la diversidad sexual, ¿no? Y pienso que hay muchas respuestas posibles. Para el caso de México, creo que podemos desde dialogar, por ejemplo, con las propuestas de Lugones sobre la colonialidad del género y referirnos a las muchas formas en que desde los relatos de conquista hasta la creación de códices, se entrañan, digamos, como las formaciones de un orden de género, pero también una jerarquización de prácticas y de experiencias sexuales atravesadas por la raza y por la descripción del otro. También el México colonial o virreinal o novohispano ofrece pues muchas puertas de entrada a la relación entre cultura y política de la sexualidad. Está, por supuesto, el emblemático caso de Cotita de la Encarnación en el siglo XVII, pero también otras aproximaciones quizás menos evidentes, como la de una reciente publicación de Antonio Rubial
sobre el sexo de los ángeles y de los santos, que justo creo que es otra puerta de entrada para entender a lo que me refiero, digamos, para estudiar a esto que me refiero con las formaciones socioculturales en la historia, ¿no? En todo caso, ese es un mundo que supera mis áreas de expertise y yo creería que es pertinente comenzar con la historia del México moderno o el México independiente, no precisamente con el afán de imponer una cronología política, digamos, tradicional, sino por un lado por poner ciertos límites a lo que entendemos por México, primero, y segundo, por explorar, porque digamos, creo que propongo explorar una propuesta del historiador alemán Robert Vichy, según Vichy, en una comparación que hace entre Alemania, Francia e Inglaterra, por ejemplo, la prohibición explícita de determinadas prácticas sexuales en la Europa del siglo XIX generó lo que llama una tensión productiva que desató, por ejemplo, una serie de discusiones públicas en la Alemania guillermina que como que contribuyeron a conformar, por un lado, subjetividades exogenéricas modernas, de sujetos además acomodados, letrados y politizados en defensa a situaciones de chantaje, ¿no? Entonces, es la prohibición la que genera esta tensión productiva y contradictoriamente esto no sucede así, según Vichy, en los estados que como México adoptaron códigos de inspiración napoleónica y que no prohibieron explícitamente determinadas prácticas sexuales, relegando la discusión al ámbito de la elucubración de teorías como la teoría de la degeneración y, digamos, ya más bien en el ámbito de la relación entre lo criminal y lo patológico, que no necesariamente estaba puesto, digamos, como el foco en estas clases acomodadas y letradas que en otros contextos sí tuvieron la oportunidad de como tomar la pluma y rebatir la relación como con estas imposiciones normativas, ¿no? Yo creo que el caso de México, que justo cumple con esas características donde no hay prohibición explícita, explicaría, digamos, y eso es algo que está en otra historiografía, en distintos ejercicios de investigación, esta supuesta invisibilidad de la diversidad sexual durante buena parte del México decimonónico. Invisibilidad que creo que muy probablemente puede ser rebatible con mayores investigaciones y que de hecho ha sido ya problematizada, por ejemplo, en una lectura cuidadosa y crítica de distintos textos literarios de la literatura decimonónica. Los casos más emblemáticos son los del Periquillo Sarmiento, de Fernández de Lizardi, de Chucho el Ninfo, de José Tomás de Cuéllar, textos que si se leen con detenimiento en realidad revelan bastante sobre cómo se entendía lo que hoy llamamos diversidad sexual en los repertorios de esa época, ¿no? En todo caso, como ya veíamos hoy en la mañana, el hito más recurrido que supuestamente acaba con este silencio es el del famoso baile de los 41 en 1901, sobre el que no quiero abundar porque en realidad ya se ha dicho mucho al respecto en otras investigaciones, como en las de Milada Basant, en la de Robert McKee Irving y en varias otras más, pero creería que es importante destacar la forma en la que este episodio ha sido, por ejemplo, apropiado recientemente por los colectivos LGBTIQ+, apropiación me parece muy justa, que sin embargo creo podría llevarnos, por ejemplo, a pasar por alto la complejidad de la dimensión política del fenómeno mediático en su época de la famosa redada, ¿no? Que creo que es que justo ilustra estas redes que entretejen lo político, lo cultural con la sexualidad, ¿no? También creo que es importante señalar que el baile definitivamente fue solo un episodio público de una red muy compleja de sociabilidad que aún hace falta escudriñar. De hecho, por ejemplo, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México he encontrado cartas a la comisaría de años hasta 1917, donde se alude, por ejemplo, a reuniones a las que se les llama, por ejemplo, hay una fiesta de los 42, ¿no? Hechos creo que demuestran no solo la continuidad de la sociabilidad de este episodio, sino también la capacidad que tuvo este hito para integrarse a los repertorios culturales con particular fuerza, incluso hasta bien entrado al siglo XX, ¿no? También quisiera señalar
además, la importancia de caracterizarlo como parte de un circuito de socialización, no solo gay o homosexual o marica, como sea que se le quiera posicionar, sino incluso travesti o trans, ¿no? Y es que creo que la ausencia a veces de una historia trans como tal en los relatos sobre la historia de la diversidad sexual no necesariamente se debe a la ausencia de fuentes, sino pues genuinamente quizás una falta de interés o de imaginación de las y los investigadores por reconocer las complejidades de género en el archivo, ¿no? Justo la historiadora trans estadounidense Susan Stryker ha aportado, por ejemplo, la noción de deseo trans como una forma de identificar en el pasado de manera relativamente neutral, si es que tal cosa es posible, el anhelo un anhelo por habitar una identidad de género distinta a la asignada, ¿no? Incluso allí donde no existe la categoría de identidad trans, ¿no? Esto es algo que se expresa de manera contundente en el caso del coronel Amelio Robles, estudiado por Gabriela Cano aquí presente, en el que no me voy a detener porque me da mucha vergüenza, pero por favor lean a Gabriela Cano. Y bueno, allí tienen unas fotos para ilustrarlo también. Pero creo que además en ocasiones nuestra incapacidad para pensar de manera compleja las categorías de identidad sexogenérica en el pasado está mediada también por la clasificación misma de los archivos, ¿no? Para encontrar las imágenes que vemos aquí, que están en la mediateca de Lina, quizás el repositorio de archivo fotográfico pues más grande de México, me costó trabajo encontrar justamente las palabras claves, ¿no? Para llegar a estas fotografías que yo tenía en mi memoria, ¿no? Y al final, en realidad fue la palabra homosexuales la que me permitió llegar a ellas, ¿no? Se trata de imágenes de sujetos clasificados como homosexuales en cárceles y separos a lo largo de la primera mitad del siglo XX mexicano. Y como seguramente saben, el atractivo visual de sus poses y sus gestos ya las han vuelto como en parte del imaginario colectivo de la historia de la diversidad sexual como tal. Y sin embargo, creo que al reproducir en el archivo la catalogación o los títulos originales de estos documentos, no solo se reproduce el discurso de la ciencia médica de la época, sino que también se conduce con cierto sesgo la imaginación de las investigadoras y los investigadores, ¿no? Realmente hace justicia a las identidades de estos sujetos, clasificarlos como homosexuales realmente, quiénes eran realmente y cómo podemos, digamos, conocer genuinamente sus más íntimos deseos y sus preocupaciones, cosa que no creo que sea posible. ¿Cuál era la relación que estos sujetos tenían con su identidad de género y qué responderían si les preguntamos, te consideras un homosexual, como dice tu ficha? Ciertamente son preguntas que no podemos responder, pero que necesitamos explicitar en tanto que, digamos, están allí latentes y no podemos dar las respuestas por sentadas, ¿no? Y bueno, por continuar, digamos, señalando algunos hitos, yo creo que no podemos pretender, incluso aunque sea vuelo de pájaro, hacer una revisión de la historia de la diversidad sexual en México sin hablar del caso de los contemporáneos. Como sabemos, en 1924, cuando el grupo que se formó en torno a la revista Contemporáneos era beneficiado por la Secretaría de Educación Pública, el escritor y diplomático Julio Jiménez Rueda escribió ese famoso artículo titulado El afeminamiento en la literatura mexicana, en el que pues defendía la estética instaurada por la novela de la Revolución y hacía pues varias alusiones veladas al grupo de los contemporáneos. Fue una polémica que, como saben, tuvo vuelo y que podemos decir que por el resto de la década y hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX, la intelectualidad mexicana estaba dividida en estas dos facciones casi irreconciliables, ¿no? Por un lado, los promotores de las vanguardias como los contemporáneos y por otro, pues los artistas más bien alineados a una estética nacionalista. Los muralistas, los novelistas de la Revolución, los poetas estudiantistas por un lado y los vanguardistas por otro, ¿no? Yo creo que no es necesario, como que quedan patentes las evidentes conexiones cultura, política, sexualidad de este debate, pero sí llamaría la atención al hecho de que fueron precisamente
por ejemplo, años después, justamente las estéticas vanguardistas de la llamada generación de la ruptura, las que para los años 50 y 60 se convertirían en el emblema de la renovación de la izquierda, que en efecto, por ejemplo, posibilitó y dio cabida a la idea de una politización de la sexualidad en términos revolucionarios, ¿no? Bueno, en la Filmina podemos encontrar un par de retratos de la época, los anales de Orozco, que es del 24 a la derecha, y los paranoicos del 41 de Antonio Ruiz el Corsito. Y bueno, los contemporáneos se hallaron, claro, protegidos por su estatus, pero sufrieron los embates de estas discusiones públicas, y otros sujetos menos privilegiados no corrieron esa suerte, pero aún así no tenían todo en contra, ¿no? En documentos encontrados en archivo histórico pude encontrar varios esfuerzos, por ejemplo, de amparo de hombres que durante la primera mitad del siglo XX fueron arbitrariamente detenidos por clasificárseles de afeminados. Y digo arbitrariamente porque justo en efecto la ley no lo penaba como tal. Y encontré, por ejemplo, una carta de 1920 dirigida al gobierno del Distrito Federal de una madre que reclama la libertad de su hijo, que supuestamente había sido como objeto ahí de la venganza de una mala amistad. Dice, sin saber que en este caso, de ser cierto la acusación que lo llevó a ser detenido, aún no se ha dictado precepto legal que lo pene, ¿no? Esta defensa de una madre, creo, bueno, muestra varias cosas: un conocimiento legal, quizás mediado por un experto, pero en todo caso creo que revela pues cierta normalización de categorías que supuestamente eran moralmente reprobables en todos los casos, o que ciertas relatos nos quieren convencer de que eran moralmente reprobables en todos los casos, y al contrario, en este caso en particular, como que es el cariño allí de la madre que pues sí supera el prejuicio y supuestamente extendido de manera universal. Y creo que casos como este nos invitan a que miremos al pasado justo sin nuestros propios prejuicios y busquemos esos ejemplos, ¿no? Víctor Macías González, por ejemplo, propone lo que a mi juicio es un uso bastante creativo de una fuente muy recurrida para la historia de las sexualidades, que es la de la Nota Roja Mexicana, que a menudo reportaba con morbo los crímenes por LGBT-fobia, clasificándolos como crímenes pasionales de sujetos desviados. Y lo que propone Víctor Macías González es más bien, en vez de poner atención a la violencia de estos casos, asomarse a ver, por ejemplo, las entrevistas que los medios hacían a vecinos y familiares de las víctimas, en los que se narra con mucha naturalidad en algunos casos y hasta con cariño el estilo de vida de las víctimas a las que se recuerda en esas entrevistas, ¿no? Y creo que ese tipo de lecturas a contrapelo, que no están como predispuestas ya a encontrar la violencia, nos van a informar mucho digamos, de estos espacios para existir en el mundo que quizás la retórica de la represión no nos permite observar. Y bueno, claro que los archivos y fuentes judiciales no siempre nos informan sobre ello. Lo que ven aquí son fichas de aprehensión de la década de los 50, concretamente de 1959, de dos hombres que se dedicaban a apoyarse en sus relaciones amistosas con sujetos a los que ellos llamaban afeminados o jotos, para engañar a sus clientes de trabajo sexual y extorsionarlos y después repartirse las ganancias. Este caso en particular, pues los extorsionadores fueron descubiertos y fueron procesados, lo cual es una sorpresa, considerando que para los años 70, bajo la dirección de policía de Arturo Durazo Moreno, esta práctica, en ese contexto considerada completamente ilegal, se convertiría en un ejercicio ya institucionalizado y sistemático. En un momento en el que ya la creciente urbanización de la Ciudad de México, la aparición de espacios de socialización para las comunidades lésbico-gay y las continuas redadas de la policía se convertirían en factores centrales ya para las primeras movilizaciones de lo que llamamos el orgullo en México, ¿no? Sobre el que
no me quiero detener mucho en su caracterización, y sobre todo en la Ciudad de México, porque es algo que ya se ha hecho bastante. Sabemos que es un movimiento con un lenguaje político de liberación muy concreto, que no podemos explicar solamente como un contagio del lenguaje liberacionista post-Stonewall. Y de hecho aquí un poco lo que yo les propongo es pensar en esta especie de economía moral que se rompió con estas redadas sistemáticas, que también coincidentemente solo son el producto de una especie de remanente de la violencia del Estado mexicano, digamos que formó a la policía política para llevar a cabo lo que llamamos la guerra sucia, ¿no? Justo Durazo formaba parte de la Brigada Blanca y un poco mi idea es que ante su desmovilización, digamos, sujetos entrenados para ejercer la violencia se ensañaron con otras poblaciones, en este caso a través del Departamento de Policía. Yo más bien lo que quisiera destacar, digamos, al margen de las muchas cosas que se pueden decir sobre el movimiento, son los distintos, digamos, esfuerzos de investigación que cada vez están señalando de manera más clara la relación con regiones del país en donde este lenguaje liberacionista también halló cabida. Se trata de vínculos que las y los protagonistas de esta historia en realidad tienen bien claros, pero que no hemos, las y los historiadores, necesariamente logrado reflejar en los relatos sobre el movimiento, ¿no? Probablemente los casos más emblemáticos sean los de Guadalajara y Tijuana, donde las agrupaciones lésbico-gay son muy tempranas. Y creo que de ambos casos, de otras investigaciones que se han estado haciendo con cada vez más fuerza, se desprenden varias lecciones. Diría, por ejemplo, que es importante poner atención a los intercambios locales y regionales del mismo modo en el que se pone a los transnacionales. Creo que es importante poner atención, por ejemplo, a las comunicaciones, no solo entre metrópolis, sino también, digamos, en tierra, por decirlo coloquialmente, porque allí suceden intercambios de recursos humanos y materiales en los que también hay que poner el ojo, ¿no? También considero que es importante descentrar la mirada de las marchas del orgullo LGBTIQ+, que un poco en nuestra obsesión con los orígenes se ha convertido ya en una especie de rasero para medir como la antigüedad de la movilización en determinadas regiones del país, pero esto no necesariamente le hace justicia a las dinámicas y estrategias locales, que fueron muchas y muy variadas y no necesariamente pasaron por organizar una marcha. Por ejemplo, en el caso de Tijuana, en donde donde la primera marcha la tenemos en el año de 1995, pero el Frente Internacional por las Garantías Humanas de Tijuana y el grupo Frontera Gay se hallaban activos desde finales de los 70, realmente muy poco después que se organizaran las primeras marchas en la Ciudad de México, y estuvieron activos durante toda la década de los 80, organizando toda clase justo de actividades culturales para promover un proyecto político, pero no organizando una marcha del orgullo como tal. Y creo que es importante poner el ojo en eso para no, digamos, como perpetuar la idea de que hay como ciertos atrasos en determinadas regiones donde no necesariamente lo hay. Y bueno, ya para terminar, diría también que pues hay una preocupación de los colectivos LGBTIQ+, actualmente como una especie de obsesión, como de atracción por ese periodo de movilización de los años 70 y 80 y del lenguaje liberacionista, probablemente porque los lenguajes, la renovación de los lenguajes actuales, justo en clave de disidencia sexual, en clave queer, como que hayan eco en esa etapa, y creo que es muy importante que en efecto se atienda y se creen esos puentes, porque son puentes que se cayeron precisamente por la generación que perdimos, por la tragedia de la pandemia de VIH-Sida, pero de todos modos, creo que queda pendiente una agenda de investigación importante, que tiene que ver con la transformación de ese lenguaje y, en efecto, escribir la historia de cómo llegamos a charlar, no solo en partidos políticos, en proyectos de ley, en colectivos LGBT, en organizaciones de sociedad civil, ya más en clave de derechos humanos, sobre la bisexualidad,
la pansexualidad, las identidades no binarias y la forma en que, por ejemplo, el lenguaje queer se ha subsumido a las siglas LGBTIQ+, que creo que son procesos que también merecen ser historiados. Y bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Martín. Siempre es muy enriquecedor escucharte, aprender de ti, dialogar, y pues abro el espacio para preguntas, comentarios. Tenemos unos 10 minutitos. ¿Quién quiere comentar algo? Venga, anímense. No estamos en CDMX y quienes hacemos, gracias, quienes no estamos en CDMX y quienes estamos intentando ampliar nuestra visión histórica de las diferentes resistencias y existencias y experiencias, creo que nos ha faltado pensarlo, bueno, al menos yo, desde los archivos comunitarios. O sea, yo ahí es donde nado y es donde tal vez no todas giramos en torno a los archivos nacionales, sino archivos ya sea personales, comunitarios, que, por ejemplo, nos desespera muchísimo a quienes estamos en Guadalajara que todo el tiempo sea una retórica supernacional que no es nuestra línea de tiempo. O sea, no son nuestras temporalidades. Entonces, continuamente nos arrastra una temporalidad nacional y es continuamente ese señalamiento de, ustedes se tardaron más, o ustedes no se desarrollaron a la par, o ustedes no tuvieron estos hitos. Y es como de, no, pero tuvimos otros. No, o sea, no tenemos esta misma, ni queremos dialogar con sí, o sea, una visión diferente y tal vez muy localista, pero queremos ser como considerados parte de la conversación. Entonces, para nosotras quienes estamos resistiendo desde Guadalajara, quienes estamos intentando rogarle a Pedro Preciado que nos abra sus cajas del Gol, porque sabemos que ahí hay muchísimo material, entonces lo hemos estado intentando y esto nos urge subir nuestros materiales, de hacerlos accesibles para que otras personas puedan también dialogar con esos materiales. Entonces, no puedo prometer, pero quisiéramos creer que para el año que entra el archivo Patlatonali ya está disponible en línea. Entonces ya está digitalizado, ya lo tenemos, lo estamos editando, vamos en el camino de los metadatos y de rogarle a la UDG que nos dé un hosting eterno, pero lo estamos intentando. Entonces, por ejemplo, hay varios diálogos con Ike también. O sea, a Tijuana tiene un vínculo directo con Guadalajara donde continuamente se están comunicando mucho más que otros sitios en México. Entonces hay un diálogo directo con CDMX y con Tijuana, o sea, no lo vemos desde otros estados. Poquito Zacatecas, poquito Aguascalientes por una cuestión regional, pero es esto, como de todavía no hemos encontrado diálogo con otro sitio más que hacia el norte con Tijuana, es eternamente. Y me da mucho gusto, ¿no? Que se empiecen a generar estos puentes que salgan de la Ciudad de México y que empezamos a ampliar la narrativa de temporalidades diversas, donde se resistió desde otro sitio y a través de otras actividades. Entonces, en unos meses quisiéramos creer que ya está disponible y obviamente lo vamos a socializar en el momento en el que esté. Muchas gracias. Gracias, Cita. Bueno, Martín, primero quiero felicitarte por todo lo que nos presentaste hoy. Se ve que está difícil hacer lo que tú estás haciendo en un título que además haces homenaje a Carlos Monsiváis. No creas que no nos dimos cuenta. Y yo creo que este punteo que haces de experiencia, resistencia, ambiente y movilización puede ser muy útil, muy útil para el periodo que lo llamas liberacionista, ¿no? Y para los Gs nada más, no para las Ls. Y creo que sí, tu presentación es G solamente, porque si hubiera Ls, yo hablaría de silencio, silenciamiento, y también dentro de esto me falta, bueno, quizá entre en experiencia, pero me falta algo de expresión corporal.
de expresión, de gestualidad, pero creo que es diferente la movilización a todo lo demás. O sea, esto que corresponde a los 70, 80, lo que tú estás viendo, creo que esto, resistencia, ambiente, movilización, experiencia, sí toca el activismo, pero hay muchas expresiones sexodiversas que no son activistas. Quizá las más que son súper conservadoras, como sabemos. Pienso, ahora que mencionabas a Durazo, la Xóchitl. La Xóchitl, que fue una travesti, que sí era travesti, ¿verdad? Más que sí era una travesti. Transformista, ajá. Una transformista, que también trabajaba en la policía. Era del equipo de Durazo. Claro. Hasta ahí nada más. Nada más para ampliar la conversación, no Súper. digo, porque sí está, Sí, en sí, chino, sí. está, no seamos, está muy difícil. No es una pregunta muy profunda, pero quería saber un poco más. Hablaste de lo difícil de encontrar las fotografías en la colección de Lina por tener que buscar las palabras para identificar las fotos. Y luego hablaste, o antes hablaste de fuentes que encontraste de cartas en el AGN. ¿Cómo lo haces? Tengo una respuesta. Una más y ya. Sí, para ¿quién más? Selene, ¿levantaste la mano? Bueno, un poco va así, la pregunta orientada. En estas categorías que expresaste de experiencia, resistencia, ambiente y movilización, y mencionabas la importancia de identificar estos hitos, ¿no? Yo me estaba preguntando también, como un poco lo que decía la colega, ¿cómo emerge la historia mínima de esta diversidad sexual y cuáles serían los retos para la historia, ¿no? Poder dar cuenta de esto, porque precisamente ahorita la pregunta, comentario que te hicieron de cómo lo haces, yo me quedaba pensando, ¿no? Además de estas fuentes de la carta o mencionaste a Víctor Macías González, ¿no? Que dice cómo estudiar como los eventos de la nota roja. ¿Cuáles otros, digamos, datos o fuentes sería posible para poder dar estas particularidades, pero también diversidades que hay, ¿no? Y no que se quede tan centrado en este discurso que decían tan nacionalista o tan regionalista, porque también a veces las regiones se quedan en digamos, en un discurso, ¿no? Y bueno, y allí creo que también hablas mucho de la categoría del lenguaje, no sé, para ti en términos analíticos y metodológicos, ¿no? ¿Cómo estás entendiendo el lenguaje? Nada más. Gracias. Pues, híjole, tengo un par de minutitos para responder, así que haré lo posible. Arcelia, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo. Justo, a ver, o sea, como que yo pienso que lo que yo planteo acá, y una de las razones por las que en efecto no pude escribir ese libro, es que las ideas que yo estoy planteando son las de un proyecto colectivo y a largo plazo. O sea, no estoy hablando, realmente no estoy dando notas para escribir una monografía sobre la diversidad sexual, porque pues no, en México, porque no se podría, ¿no? Como que son demasiadas aristas para realmente articular en una sola monografía. Entonces, más bien se trata de un proyecto colectivo. O sea, como que lo que estoy más bien tratando de imaginar es si realmente merece la pena que etiquetemos y que a la historia de la diversidad sexual como una historia que merece hacerse en colectivo, que distintas investigaciones deben entrarle a investigar la historia de la diversidad sexual. Estoy de acuerdo en lo que dice sobre los archivos comunitarios.
y sí, y a las muchas relaciones que se desprenden de ellos en términos de comunicación entre colectivos. Lo que sí creo es que luego a veces esos archivos comunitarios justo como que te indican lo que desde esos colectivos se considera que es político en los términos de su agenda, ¿no? Y luego hay muchas otras expresiones políticas que no necesariamente son recopiladas por ese archivo. Y pienso, por ejemplo, en el caso del proyecto de investigación que me tiene ocupado ahora, que es el de esta red subcultural transformista que se llama las Cortes Imperiales, que es una organización de beneficencia que tuvo muchas relaciones con colectivos de liberación lésbico-gay, pero que no estaba, o sea, que no es leída como una organización política como tal, porque en realidad es una especie de club social que se dedica a recaudar fondos, ¿no? Entonces, justo acercarse también a otras fuentes, además de los archivos comunitarios, como que ayuda, creo yo, a, si eso es lo que se quiere hacer, a escribir una historia de la diversidad sexual que no sea una historia de la movilización LGBT. Y eso me lleva a lo que dice Gabriela Cano. Ciertamente es un reto metodológico hablar sobre las mujeres de la diversidad sexual, que requiere como, o sea, como que no sé si podemos encontrar las mismas herramientas conceptuales para englobar toda esta historia. Lo que sí te diría es que quizás erré, por ejemplo, traté de plantearlo en la forma en la que lo decía, pero creo que la palabra movilización no es la palabra que estoy buscando para referirme, digamos, como quizás pensar en términos que ahora está muy en boga de cuidados, por ejemplo. Tampoco estoy muy seguro de que sea la forma apropiada de acercarse, pero justo me refería a movilización de recursos, de redes, que no necesariamente pasa a través de lo político, y justo estaba pensando en mi propio proyecto de investigación actual. Es decir, pensar en hacer una historia de la diversidad sexual que incluya tanto a la movilización política, pero también otras formas de involucramiento, que ayuden de pronto a mejorar la condición de un colectivo bien específico en un contexto bien específico. Y justo por lo que dices de la Xochitl, como que a eso iba mi planteamiento de que, bueno, a ver, o sea, estos varones gays que se están conformando con los valores occidentales, burgueses y tal, pues desde el punto de vista de la disidencia sexual se están conformando con una norma, pero yo creo que historizar cómo se construyen esas subjetividades forma parte de la diversidad sexual, aunque de la historia de la diversidad sexual, aunque resulten desde otros, digamos, puntos de vista como posicionamientos conservadores. Las cartas que encontré, la verdad es que la gente del Archivo Histórico de la Ciudad de México estaba haciendo un ejercicio de clasificación en un momento determinado de su material, y ellos decidieron agarrar y seleccionar lo que para ellos decía diversidad sexual por una preocupación de los propios archivistas, y me las pasaron. Así que no quiero decir palancas, pero no es verdad, porque si se acercan también se las van a entregar a ustedes. Ellos tuvieron la voluntad de organizarlas en ese sentido porque las empezaron a encontrar. Y bueno, finalmente, la pregunta de cómo surge así esta historia mínima y tal, lo que diría de a qué fuentes acercarse es que vamos a tener, o sea, si se quiere construir como una monografía, vamos a tener que apoyarnos en la historiografía y no podemos simplemente apoyarnos en las fuentes porque nunca vamos a terminar, o sea, es un proyecto no realizable. Entonces hay que apoyarse en otras investigaciones. ¿Y cómo pienso en el lenguaje? Pues justo más bien estoy pensando en todo, o sea, como el lenguaje, como la realidad sociocultural, ¿no? El lenguaje que entendido desde el giro lingüístico, que implica, digamos, reconocer que toda la realidad a nuestro alrededor la leemos y la interpretamos constantemente a través de las limitaciones de nuestros repertorios socioculturales, que están, digamos, construidos con la misma lógica del lenguaje, es decir, con significados que van variando y transformándose y modificándose, ¿no?
Pues bueno, creo que siempre podemos platicar de esto mucho más, pero el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias, doctor Martín. Te damos de obsequio por tu participación esta bellísima prenda de Takasami, que es también parte de quienes estuvieron aquí en el stand, en el simposio. También un regalo de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Muchas gracias. Maravillosas. Y bueno, pues acá otro de Star Tree. Muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Les invitamos a ir a la presentación del libro y pues muchísimas gracias por su escucha y por todo.